Vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable esta tarde a través de esta enseñanza y que su presencia sea la que el mensaje que traemos para el día de hoy haga un barbecho en el corazón de cada uno de nosotros. Sí. Señor, te pedimos que bendigas hoy el día, que cada uno de nosotros pueda ser instruido en tu palabra y que tu Santo Espíritu revele lo que necesitas hoy hablarnos a cada uno. Te pedimos por favor que bendigas este mensaje y que a cada uno, Señor, hoy pueda escucharlo, recibirlo y ponerlo en práctica. Gracias, Señor, gracias por estar esta tarde con nosotros, gracias por bendecirnos y gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. Ahora, Señor, te pedimos, en ti vamos a esperar, en ti vamos a confiar. Ayúdanos a esperar, Señor, y a guardar tu salvación. En el nombre de Jesús. Aunque Él me matare, en Él esperaré, al Dios de mi vida, al Dios de mi esperanza. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Gracias, Señor. Bueno, hoy quiero hablarte vamos primero a nuestras Biblias, vamos a abrir Génesis capítulo 45 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios allí en Génesis: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. El versículo 3 dice: y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre?, les preguntó. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. La palabra de Dios nos cuenta capítulos más atrás cómo José pasó de ser el hijo favorito o el predilecto en su familia a luego ser un esclavo despreciado y vendido por sus hermanos a causa de la envidia que generaba el que él fuera el favorito de su casa. Luego de que él es vendido, pasa por diversas circunstancias. Pasa por la cárcel, por ser difamado por la esposa de uno de sus jefes, y después de estar en la cárcel durante mucho tiempo, allí en la cárcel interpreta dos sueños, uno de un panadero y de un copero de Faraón. Pero estos dos le prometieron a él que iban a interceder por él cuando ellos salieran. Fue tanto el tiempo que él duró en la cárcel que no pasó esto. Y después de tanto tiempo de él esperar allí en la cárcel, por fin llegó el día donde José fue liberado a causa de interpretarle un sueño a Faraón. Pero hoy me quiero enfocar en algo muy específico, y es que José, cuando ve a sus hermanos, en ese momento yo creo que pasaron muchas cosas por su cabeza. Comenzaron quizás a pensar todo el daño que le habían hecho, cómo lo habían vendido a estos ismaelitas cuando pasaron allí por el desierto. Y él lo que hizo fue comenzar a procesar en su corazón todo lo que sucedía. Y hoy quiero enfocarme en el perdón que tuvo José. Ese perdón que nos da Dios y que trae Dios por medio de la reconciliación y la restauración.
En el contexto de Génesis, en el capítulo 37 también nos habla de cómo José, cuando era niño, comienza a tener sueños, y por causa de esos sueños sus hermanos comienzan a tener envidia y lo comienzan a ver como un enemigo. Después comienzan a pasar diversas adversidades a la vida de José a causa de haber tenido estos sueños, que si bien él no los entendía, tampoco sus familiares, pero Dios ya había planeado algo para la vida de José. Podemos vislumbrar que cuando José tiene estos sueños, sabíamos por lo que nos cuenta la Biblia y en la historia posterior, que José ya había sido destinado para ser un gobernador, pero nadie lo entendía, ni siquiera José. Y cuando José se encuentra nuevamente con sus hermanos allí en Egipto, entiende que para eso el Señor lo había hecho pasar por todo ese proceso, para pulir su corazón, para que su corazón no fuera soberbio, porque era el consentido de su casa. Allí obtenía todo lo que él quería. Y si su vida hubiera continuado de esa manera, quizás no hubiera podido tener un corazón dispuesto para amar a Dios, sino de pronto hubiera sido soberbio, altivo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todo lo que utilizó Dios para usar la vida de José y todas las pruebas que llevó a cabo o estuvo en la vida de José, que tuvo José en este tiempo, fueron para eso, para enseñarle algo. Y él mismo lo dice cuando se encuentra con sus hermanos. El perdón no significa olvidar. El perdón no significa que ya dejemos atrás lo que quizás nos hicieron, el daño que nos hicieron, pero sí significa sanar el corazón. El perdón no implica borrar el pasado o que, digamos, ya no nos acordamos del daño que nos hicieron. Simplemente nos acordamos de lo que nos hicieron, pero ya no nos duele. Y hay algo que es supremamente importante que tenemos que tener en cuenta, y es que el perdón no solamente viene en la vía de me hicieron daño y perdoné, y simplemente yo soy la víctima, sino también viene en la vida donde nosotros hacemos daño a otras personas, y allí podemos encontrar como nosotros siendo los victimarios. Y también viene en otra área o en otro lineamiento, es cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Hemos cometido errores, hemos fallado muchas veces y constantemente el enemigo viene a recordarnos esto, las fallas, los errores, las equivocaciones, pero se nos olvida de pronto en momentos, en pequeños momentos, que Dios es misericordioso y esa misericordia también nos perdona. Y es lo que nosotros tenemos que recordar. Hoy este mensaje lo titulé Dios de reconciliación y restauración, porque no solamente Dios nos muestra que nosotros debemos perdonar y tenemos que hacer ese proceso de perdón y de sanidad, sino también nos muestra que nosotros mismos debemos perdonarnos cuando hemos hecho algo malo, hemos cometido algún error que ha traído consecuencias y de pronto comenzamos a pensar en cada una de las dificultades que estamos atravesando en el ahora a causa de ese error. Y también muchas veces le hacemos daño a alguna persona y se nos olvida pedirle perdón a esta persona. Así que el mensaje de hoy es dirigido a eso. Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de reconciliación. Él nos enseña cómo Él lo hizo, cómo Él nos perdonó, cómo Él nos redime de todo pecado, también que nosotros podamos perdonar a otros, podamos nosotros mismos perdonarnos y también pedir perdón si hemos cometido algún error o hemos herido a alguien. Yo creo que las aplicaciones para nuestra vida, dentro de todo lo que aprendemos en esta historia de José y sus hermanos, es ese proceso. No se trata de que nos hieren y ya perdonamos de un día para el otro, sino es un proceso de sanidad, un proceso quizás de recordar el daño que nos hicieron y constantemente estar diciéndole a Dios que nos ayude a perdonar ese dolor, hasta que llegue un momento que ya no nos va a doler, nos vamos a acordar del daño que nos hicieron, pero ya no nos va a doler, y ahí en ese momento vamos a entender que hemos perdonado. Y quizás nos preguntamos por qué es necesario perdonar, por qué quizás no olvidamos lo que ya pasó y seguimos adelante. Es necesario hacer este proceso porque un ejemplo claro de esto es cuando nos hacemos una herida. Si nos hacemos una herida y nos raspamos,
sale algo que se llama una costra, una caracha. Pero si esto sana en falso, la herida sigue por dentro y no ha sanado. Entonces nosotros tenemos que quitar esa costra, esa caracha, para que nuevamente pueda salir una carne allí y pueda sanar bien. Y esto es lo que pasa con nuestro corazón también. Cuando hay heridas del alma, no solamente es que intentemos olvidar y ya pasó. Es tiempo de permitirnos a nosotros mismos llevar ese proceso de perdón. Y con la vida de José entendemos esto. José, mientras sus hermanos llegaron a su presencia, recordó todo lo que había pasado, pero comenzó en ese proceso a perdonarlos, a restaurar su corazón, a pensar cómo iba a presentarse delante de sus hermanos y que ellos no sintieran que él tenía algún resentimiento. De hecho, más adelante en Génesis 50, capítulo 50, cuando ya su padre está por morir, después de que él llama a su padre para que vengan y posean la tierra allí de Gosén, allí su padre ya está por morir, capítulos más adelante en Génesis, y sus hermanos comienzan a recordar el daño que le habían hecho a José y de pronto piensan, ¿será que mi hermano va a tomar alguna represalia ahora que nuestro padre va a morir? Pero José les dice, tranquilos, acuérdense que yo ya los perdoné. De hecho, yo tengo claro que Dios me trajo hasta aquí por un propósito. Dios me trajo hasta aquí porque quería que preservara su pueblo. Y ahí es donde entendemos cuál es el propósito de Dios para que nosotros perdonemos, para que sanemos nuestro corazón. Nos damos cuenta que no solamente nosotros somos bendecidos, sino también la persona a la que podemos perdonar. O cuando le hacemos daño a alguien y le pedimos perdón, esa vida restaurada. O nosotros mismos cuando cometemos algún error y nos perdonamos, también nosotros sentimos esa sanidad interior. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Es importante que nosotros entendamos que de la misma manera que Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros también debemos tener misericordia para con nuestros semejantes y para con nosotros mismos. Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de restauración. Y de esta manera damos gracias al Señor por habernos permitido este tiempo, este mensaje. Y quiero cerrar orando y pidiéndole al Señor que haga que este mensaje llegue a tu corazón y pueda ser un mensaje donde cada persona que lo pueda escuchar sea bendecida. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por permitirme compartir este mensaje. De la misma manera que tú me lo diste a mí, de la misma manera que me restauraste, que me recordaste que había que perdonar, que había que ser reconciliado con las personas que habíamos herido o que nos habían herido. Tú hoy, Señor, nos recuerdas que eres un Dios de perdón, que eres un Dios que restaura nuestra vida, que eres un Dios que quiere hacer todo nuevo. Y hoy te damos gracias por eso. Te pedimos, Espíritu Santo, que bendigas nuestra vida y que hagas que este mensaje quede grabado en nuestro corazón y que nosotros hagamos del perdón ese estilo de vida, que cada vez que nos hieran o que cada vez que nosotros cometamos un error e hiramos a alguien, tengamos la certeza que tenemos que hacer este proceso de perdonar y de ser restaurados por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. Gracias por bendecirnos y gracias por estar con nosotros. En el nombre de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.